¿Nada más, guapa? No. No pasa más guaguas hasta mañana, ¿eh? Ah, no, yo venía a trabajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? Ya está, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Agustín. Sí. ¿Es tuya? Sí. Hola, soy Ana. Vamos. Claro. Pensaba que vivíais en el pueblo. Estamos cerca. Qué bonita.
¿Dónde está? Dejamos primero tus cosas y luego la conoces. Por aquí. Es... sí. ¿Agustín? Hola, Sara. Me llamo Ana. Soy tu enfermera. He venido a cuidarte. Ya verás. Nos vamos a llevar muy bien. Por cierto, muchas gracias por la oportunidad. No tienes que darlas. Me hizo ilusión que me llamases. Qué bien huele. Me gusta mucho cocinar. Antes lo hacía más. ¿Acercas el plato? Sí. Llegué a la isla muy jovencito y tuve que aprender. A ver qué te parece. ¿Qué? ¿Sí? Está muy bueno. Qué bien. Entonces, cuando pruebes las oposiciones, Bueno, es mucho suponer. ¿qué vamos a hacer? No sé. Yo me vine aquí a la isla por mi hermana, para ayudarla con los niños. Entonces supongo que si apruebo, pues me quedaría aquí definitivamente y vivir tranquila. Ah, es que yo no soy una persona muy interesante. Bueno, estás hablando con alguien que lleva casi 2 años sin salir de casa. Te gano a persona poco interesante. Una pregunta. ¿Por qué? Porque Sara está así. Sara tenía problemas. Y ella viene de una familia que tiene antecedentes de trastornos mentales. Su madre nunca estuvo bien. Ahora quiere la custodia de Sara y estamos en juicio. El caso es que Sara se quedó embarazada. A mí me hizo mucha ilusión, pero ella no. Estaba siempre deprimida, siempre triste. Decía que se sentía sola. Teníamos una asistenta, Nieves, y la despidió sin ningún tipo de motivo. Por eso siempre yo estaba aquí en casa, intentando ayudarla, intentando, no sé, que todo mejorase un poco. Un día cuando volvía del pueblo, a ella le dio un brote más fuerte de lo normal. Se subió al ático y se tiró desde la ventana.
¿Y el bebé? Lo siento mucho. Perdona. ¿Qué susto me has dado? Te los voy a cerrar para que no se te seque. ¿He llegado tarde? No, no. Está bien, no te preocupes. Ya me encargo yo. Ve a desayunar si quieres. Vale. Gracias. Que está paseando, que no te quiero molestar. Perdón. ¿Necesitas algo? ¿Puedo mirar? Claro.
Son preciosas. Gracias. Qué guay. ¿Es Sara? ¿Te has hecho daño antes o algo en la entrada? No. Es que había un poquito de sangre al lado de la puerta. Sí, que se me ha caído un vaso. Y me corté un poco. ¿Pero tú estás bien? Mm. Me alegro. Bueno, yo voy a seguir, que tengo que hacer un par de entregas urgentes. Claro. Gracias. Nada. Cuando iba a la compra hacía un juego. Era como uno de esos juegos infantiles de tablero en que el jugador se desplaza por las casillas de acuerdo con lo que marcan los dados. Siempre había peligros, como pierdes un turno, o retrocede 4 casillas, o regresa al principio. Sara era muy lectora. Perdona, que... No, no. Ella me leía en voz alta. Yo lo hago menos de lo que me gustaría. Pues quizás yo podría... Sí. Ay, perdón, que la he movido yo antes. Ahora la pongo donde estaba. No, no, aquí está mejor, a la vista. Me gusta mucho Sara en esta foto. Siempre había peligros, como pierdes un turno o retrocede 4 casillas.
¿Tú quién eres? No puedo hacer eso. No me van a quitar a mi hija. Escúcheme, yo venía aquí para ayudar a su hija, para cuidarla. Pero es que si hace esto solo va a empeorar su situación. Aparta. No voy a dejar que se la lleve. ¿Qué pasa? ¡La madre es Sara! ¿Qué? ¡La madre es Sara! ¡Suelta! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! No. ¡Fuera! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Nada más salga de aquí, voy directo con la denuncia al juzgado. Pero entonces va a haber juicio. Esa mujer ha entrado en mi casa. Ha quedado claro que está loca. No es tan fácil, Agustín. El proceso tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Ahora, esto, el que por fin hayas aceptado contratar a una enfermera, debe ser suficiente para ganar. Entonces todavía tienen que venir los de servicios sociales. Sí, pero cuando vengas tú sé natural. Has estado cuidando muy bien de Sara y que ahora tengas a la chica les va a encantar. Se llama Ana. Pasa. Hola. Hola. Me contaba Agustín que han tenido un buen susto esta noche. Sí. ¿Qué hacemos si vuelve? No, eso no va a ocurrir. Voy a cambiar la cerradura. La culpa es mía. ¿Ella tiene una llave? A la vista está que sí. Supongo que Sara se la daría hace años cuando se llevaban bien. No lo sé. No lo sé. ¿Te importa si ahora Sara mientras nosotros terminamos? Claro. Vale. Lista. A ti te va a quedar mejor. El dormitorio está sumido en un frío horripilante y una densa oscuridad. Del dormitorio contiguo, la habitación que hasta que... ¿Hola? Tengo miedo, bobo. ¿Qué hacéis aquí? No seas cabrón. Clara, ¿qué haces? Que fui a hablar con ella. Porque Lele nos puede oír. Sí, a su manera sí. También puede caminar, ¿verdad? No, eso no puede. ¿Lo ves? Sí que puede. Yo la vi anoche desde mi ventana. No digas tonterías, tú no has visto nada. Es verdad, la mujer dormida camina por el pueblo todas las noches buscando a los niños que no duermen para robarles el alma. Que tanto te crees todo porque eres pequeño. A que tengo razón. Pero aunque Sara pudiese caminar, nunca se llevaría a nadie. ¿Por qué no? Pues porque Sara es Sara. Y cuando estaba despierta, era una mujer buena, amable, que pintaba unos cuadros muy bonitos. ¿A que sí? ¿Quieres leerle conmigo? No, Lucas. Tenemos que irnos. Adiós.
Hey, ¿todo bien? Sí, que es que hace mucho calor y vamos a entrar. ¿Por qué no vas a descansar un rato? Yo me encargo de ella, ¿te parece? Claro. Ah, quiero enseñarte algo. ¿Me esperas? Sí. Es para ti. Pensé que te podría venir bien. ¿La puedo probar? Claro. ¡Me encanta! Me encanta, gracias. De nada. Tengo que practicar. Ya. Con cuidado. Vale. A ver, por aquí las pastillitas de hierro y esto. Ana, ¿verdad? Bienvenida. Gracias. ¿Quieres copia? No, ¿Y bolsa? no, me lo meto aquí. ¿Y qué tal todo por aquí? ¿Estás contenta? Sí. Deja en paz a la muchacha, va a pensar que este pueblo está lleno de cotillas. Sabemos que Sara está muy bien cuidada. Ay, pobre Agustín. Perdóname, niña, pero es que aquí nos conocemos todos, ya sabes. Claro. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. A ver. Ajá. No me digas. Hola. Mira lo que te he traído. Te va a encantar. Va de dos chicas que son tan diferentes que nadie pensaría que tienen lo más mínimo en común. Pero que al final terminan siendo muy buenas amigas. Este me gusta mucho. Si quieres, puedes coger lo que más te guste. Ay, perdón. No. Sara siempre ha tenido mucho gusto para la ropa. Es una pena que Noche se quede sin usar. Ya. Bueno, yo es que no tengo un estilo tan así. Pero gracias. A lo mejor un día me animo. ¿Qué tal por el pueblo? Bien. Bien, me ha gustado mucho bajar en bici. Gracias. ¿Tú qué tal?
aquí. Ya abajo. Hola. Buenos días. Buenos días. Supongo que sabe quiénes somos. Sí, sí, claro, pasen. Ella es Ana, es la auxiliar que está cuidando de Sara. Hola. La habitación está al fondo. Durante la depresión que sufrió, ¿Sara estaba sola a su cargo? Sí, claro. Sin ayuda de nadie. Nadie me dijo que tenía que tener ningún tipo de asistencia o algo No, similar no, para... es solo por saber. Nos gustaría también saber su opinión, señorita. Claro. Bueno, yo cuando llegué a la Perdone. casa lo... Si nos excusa un segundo. Sí, claro. Gracias. Bueno, yo cuando llegué a la casa y pude ver el estado en el que estaba Sara, de primeras pensé que había estado recibiendo cuidados profesionales. Me sorprendió cuando me enteré de que había estado sola a su cargo. Y es que la dedicación que tiene Agustín hacia Sara es absoluta. Ahora solo queda el juicio. Ver todo bien. Muchas gracias, Ana. No he dicho nada que no sea verdad. Te queda bien. Gracias. Me cambio y voy a trabajar. Especialmente en clase. Tal vez porque se dio cuenta de que la Oliviero ya no la elogiaba. Es más, había veces en que se mostraba irritada por su excesiva habilidad. De todos modos, en la competición de... Pensaba que estarías estudiando. ¿Se os ve bien? ¿Estás nervioso? Bueno, para bien o para mal, esto se terminará pronto. ¿Verdad, amor? Prometo que no dejaré que te lleve. Volveré mañana temprano. ¿Estaréis bien? Perfectas. Suerte. A ver, ¿por dónde íbamos? No, Marta, eso pensaba yo, pero no es eso. ¿Estás tomando algo nuevo que te pueda estar haciendo reacción? No, escúchame. Perdona, me tienes preocupada. Marta, ¿Estás no, tomando escúchame algo? tú, por favor. Cariño, es que no entiendo lo que me estás contando. Que no soy yo, Marta, que es otra cosa. Ana, ¿pero qué otra cosa? ¿Por qué no me lo dices? Es que si te lo digo vas a pensar que estoy loca. ¿Qué? Hemos ganado. ¿En serio? Te lo mereces. Hemos ganado.
Gracias, Ana. Gracias. Hay que celebrarlo, ¿no? Claro. Podemos bajar a... ¿A bajar a dónde? ¿Dónde vas a encontrar un frutti di mare como el que yo preparo? Yo me encargo. Bajo ya a comprar las cosas que te dan falta. Es natural. Natural. Hola. Hola, hola. ¿Qué haces aquí? Hola. Ana. Soy Manuela, la madre de estos dos bichos. ¿Y cogieron las rosquillas? No. No, pues venga a buscarlas. No te han vuelto a molestar, ¿verdad? No, hombre. Les eché una buena bronca cuando me dijeron que se les habían metido en el jardín. No me molestan. Tienes unos hijos muy simpáticos. Sí, y muy curiosos también. Pero es que andan todos los niños del pueblo revolucionados con la tontería esa de la mujer dormida. Como saben que estás ahí con ella, pues... No pasa nada, de verdad. Me alegra mucho que Agustín por fin haya dejado que alguien se le acerque. Quiero decir que hasta hace poco era impensable que se dejase ayudar, ni siquiera por los que le conocemos bien. Ya. Es que lo ha pasado muy mal. Lo sé, créeme. ¿Tanto lo conoces? Más bien lo conocía. Agustín era muy diferente antes de lo que pasó. Antes de ella. Yo llegué primero. En fin, nada, si algún día te apetece, pásate por el bar y nos tomamos algo, ¿vale? Nos vamos, venga. Mira. Adiós. Esa. Adiós. Entonces, del 1 al 10, ¿qué nota le pones a la cena? 14. Eso me gusta. Eso está muy bien. ¿Qué es esto? Toma. Date un poco de fresco. Gracias. ¿Y eso? Esto es una maravilla. ¿Qué me quieres emborrachar? No, es un chupito como un digestivo para que te siente bien la cena. A ver. Pero frena, pero espérate, que eres una bruta, que no se bebe tanto, es mucho menos. Está malísimo. Que no está malísimo, que no puedes beber tanto. Toma, escucha, mira, esto tiene una técnica. Tomas un sorbito y lo aguantas un poquito en la boca, mira, imítame. A ver. Un sorbito, ahí. Está riquísimo. Está malísimo. Que no, haz mi técnica. Dale. Venga. Para, ahí, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Quieta. Aguanta, 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 aguanta. Un poquito. Ahí. Ahí, esa es buena. Bien. Me gusta. Claro. Sí. Por Sara. Por ser. Y por la gente poco interesante. Por la gente poco interesante. Lo siento. No pasa nada. Lo siento.
No, no te preocupes. Gracias. Lo siento. No quiero que te vayas. ¡Ana! 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 Tranquila. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No es nada más, ¿no? Ya. Ya. Abre ahí. Ahí está. Vale, tranquila. Ya está. Espera. Un momento, espera. ¿Qué ha pasado? Es que estaba aquí de pie y... no sé. Aguanta, te vas con... Ay, aguanta. Muy bien. ¿En serio no te acuerdas de nada? ¿Qué es eso? No, nada. ¿Te lo he hecho yo? Es superficial, ya está, no pasa nada. Ey, mírame. Lo siento.
a por más vendas. Sé que eres tú. Sé que eres tú. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¡Déjame en paz! ¡Ana! ¿Qué pasa? Sara. ¿Alguna vez sientes que algo no va bien con Sara? ¿A qué te refieres? A esto. Agustín, yo sé que suena fatal, pero desde que estoy aquí no dejan de pasar cosas extrañas. Es que no es la primera vez. Es que el otro día cuando te fuiste casi me mato con el coche. ¿Qué? Que me quedo dormida y me despierto de pronto en sitios que no entiendo. Ana, creo que tendrías que hablar con un médico. A lo mejor tienes algo de estrés o algo. No. Es que eso es lo que yo pensaba, pero no, Agustín. Es ella. Es Sara. Es ella. Ella. ¿Te estás escuchando? Como los cuentos de los niños del pueblo. ¿Es eso? Ana, mañana a primera hora vamos a ver al médico, que te vea. Seguro que todo esto tiene una explicación sencilla. ¿De acuerdo? Sí. Modafinilo, esto es fuerte, lo sabes, ¿verdad? ¿Te lo ha explicado el médico? Con tarjeta. Ven, pásala. ¿Quieres copia? No, vale. Perdona, ¿podría hacerte una pregunta? Como me dijisteis que aquí os conocíais todos, Sí. era por saber si conocías a Nieves. Nieves. Sí, es una mujer que trabajaba limpiando donde yo estaba. Ah, Nieves, claro, sí, pero ¿y ella no vive aquí? Si es para el tema de la limpieza, a lo mejor Toñi te puede servir. No, es porque se dejó algunas cosas en la casa y nada, por devolvérselas. Ah, vale. Espera, a ver, voy a mirar si tengo el teléfono. Espera un momentito. A ver, Nieves. Mírala. Aquí está. Te apunto el teléfono, ¿vale? Vale. A ver. Nieves. Aquí lo tienes. Lourdes, ¿vale? Para lo que necesite. Gracias. ¿Qué pasa? Que no encuentro mi móvil. Ay, aquí. ¿Te queda mucho? Un poco. Ya. Vale. Si te parece que lo estamos haciendo mal, igual deberíamos dejarlo. No es eso. ¿Y entonces qué es? ¿Crees que ella estaría en contra?
Agustín, Sara no se va a despertar. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me descubro pensando que es mejor que estuviera muerta? Pero no lo está. No puedo hacer como si estuviera muerta. Pero ¿y entonces tú qué? ¿Yo qué? Que sé que había otro Agustín antes de Sara, antes de todo. Antes de Sara. ¿Has estado hablando con gente del pueblo? Esa gente no sabe nada de Sara. Nada de mí. Se entretienen inventando. ¿Sabes por qué? Porque nunca la conocieron. Ni tú tampoco. Ana. 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 ¿Esto qué es? Yo también te quiero, petarda. Es que estás espectacular. No te puedo creer. Ven, te voy a presentar a Agustín. ¿Agustín? Está estudiando. Sí. No te lo he convencido. Pero ¿Qué le estás diciendo? Nada. Oye, qué pena que no hayan venido los peques. Ya. Me decía mucho verles. Ya, les hubiera encantado todo este campo ahí para correr. Pero este fin de les tocaba con su padre. ¿Pruebo? A ver. A ver qué tal. ¿Sí? ¿Pero lo has hecho tú? Sí. ¿En serio? Hombre. ¿Te gusta? Muy rico. A ver. Está bueno. Gracias. Estoy flipando. Bueno, el segundo lo ha hecho Agustín, que ya verás que bien cocina. ¿Qué tal la OPO? Bien. Es que hacía años que no se convocaban. Ahora lleva un montón de tiempo esperando. Ya. Bueno, este sitio es ideal para estudiar. Se está más tranquilo que en una biblioteca. Sí, eso es verdad. Oye, perdona, voy al baño un momento. ¿Está? Segunda puerta a la izquierda. Creo que le
¿No te gusta? Que sí que me gusta, pero un poquito, nada más. Jo, pues sí que me da pena que no vengan mis sobrinos. Bueno, Jorge, le tienes que conocer. Le encanta todo, ¿verdad? Que le encanta todo lo de las excavaciones. Y le encanta, bueno, la madera, cada vez que vamos a la playa, es como los castillos, todo. Sí, le encanta. ¿Y Simón qué tal? Bien, está muy bien. Con el judo, que le cuesta un poco ahí, está un periodo raro, pero bien, ¿no? Sí, está en un periodo raro. Vamos a decir lo que te pasa. ¿Qué te pasa a ti? O sea, llevo semanas sin saber de ti, no me cuentas nada. Y llego aquí y me encuentro con esto. Has estado muy desagradable. Ana, he visto fotos de ella. Esto es enfermizo. Le quiero. Y él a mí. Entonces, ¿qué necesidad hay de disfrazarte de ella? No me disfraza. Ana, escúchame. Su mujer es ella. Es evidente que sigue colgado. Marta, ella ya no está. Y yo sí. Al final vas de verdad que estás mal de la cabeza. De la mierda. Ana. Ana. Ana, escúchame, por favor. Ana, por favor. Escúchame, por favor. Vale, está bien. Vale, y ya está. Los de la entrega han llegado antes. ¿Te encargas tú de Sara? Sí. Gracias. Nada. Hola, Nieves. Soy Ana, no nos conocemos. Yo estoy trabajando en la casa de Agustín y Sara, en la que trabajabas, y te llamaba porque me gustaría hablar contigo. Llámame, por favor. Chao. Manuela.
Hola. ¿Tienes un momento para hablar? Parece que te quedas, ¿no? Estás cambiada. Creí que solo estarías por aquí hasta que se resolviera el juicio. Sí, han cambiado las cosas. Ahora me pillas trabajando. Manuela, yo solo quiero ayudar a Agustín. ¿Qué pasó en 2018? En 2018. Sí, Sara dejó de pintar en esa fecha. Agustín era muy querido en el pueblo, ¿sabes? Cuando la trajo por primera vez se acababan de casar y parecían una pareja feliz. Todos nos alegramos mucho. Pero desde que ella llegó, se fueron aislando cada vez más. Y al tiempo a Sara ya no la veíamos y Agustín pues, solo bajaba a comprar alguna cosa. No hablaba con nadie. Ni siquiera con los que antes habíamos sido sus amigos. La gente todavía recuerda la última vez que los vio juntos. Fue precisamente a finales de ese año. Vinieron a cenar y Sara le montó un número. La gritó delante de todo el mundo y se fueron. Y a partir de ese día dejamos de ver también a Agustín. Él me llamó esa noche. Estaba borracho, llorando, destrozado. A ver, no me dijo nada malo de ella, pero todos sabíamos que Sara se lo hacía pasar mal. ¿Satisfecha? Si no lo estás ayudando. Ojalá se hubiera muerto. Y eso ponía en el panfleto de la entrada de la exposición. En mi biografía ponía un autor que no le dejará indiferente con su particular manera de escupir. Es como, pero ¿de dónde habéis salido vosotros? Pero... ¿Estás bien? Ana. Ana, ¿te encuentras bien? Ana. Ana. Hola. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Agustín, ¿qué pasa? Nada malo. Estás embarazada.
Te he traído un par de cosas. Y te he hecho esto porque sé cómo es la comida en estos sitios. Mira, ¿quieres? Gracias. ¿Todo bien? Agustín, no voy a volver. ¿Cómo que no vas a volver? A casa contigo. No puedo. ¿Pero por qué? ¿Estás bien? ¿Te han dicho algo? Sí, estoy bien. Me van a hacer más pruebas. Pero el embarazo está bien. No te preocupes. Sabes que te voy a cuidar muy bien. No entiendes. Yo no puedo estar cerca de Sara. Porque si sigo ahí voy a acabar mal. Yo te quiero. Pero yo tengo que pensar en el bebé. Voy a llamar a Marta. Espera. ¿Y si la llevo a una residencia? Tienes razón. Tengo que empezar de cero. Voy a ser padre. Quiero criar a ese niño contigo. ¿Dónde está? En un buen sitio, cerca de aquí. ¿Otra vez? Sí. Estoy alargando ya mucho lo de contárselo. Tú tienes que estar tranquila. A ella no tiene por qué parecerle mal. Porque no la conoces. Nada, se lo tengo que contar ya. Ven, quiero enseñarte algo. Ven. Me encanta. Me alegro. Wow. Au. ¿Qué pasó? 8 años. No he terminado de lijar esta parte. Sí, me gusta mucho. Mucho. Me la llevo al taller. La termino. Gracias. Me alegro que te guste. No, ya no estás aquí. No puedes.
Mucho. No. Termino mañana. ¿Estás aquí? No, no podía dormir. ¿Otro episodio? No es eso. Ya. Vamos a la cama. Que mañana tengo que madrugar por las entregas. ¿Qué quieres? Necesito hacerte unas preguntas. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Sara tenía un segundo móvil. Agustín no sabía nada de esto, ¿verdad? ¿Dónde lo has encontrado? Necesito que me ayudes a entender qué significa este mensaje. Esto fue el día en que... ¿Qué? El día que perdió a su bebé. Pero no lo perdió cuando se tiró por la ventana. ¿Qué? Mi hija nunca haría eso. Quería ese bebé con toda su alma. Y le iba a poner Sofía, como yo. Pero ¿y entonces cómo lo perdió? Eso fue antes. Un traspiés. O eso dijeron. Un accidente. Así perdió a su bebé. Pero usted no cree que fuese eso lo que pasó. Claro que no. Me mandó este mensaje desde el hospital. Cuando pudo me llamó. Porque estaba convencida de que esta vez iba a denunciar. ¿Denunció? Denunció.
Pero él la convenció para que retirase la denuncia y volviese con él. Desde entonces, se cortó el contacto y dejó de llamarme. Hasta que supongo que no aguantaría más y pasó lo que pasó. Mi hija está bien. Ya no está con nosotros. Está en una residencia. Pues me alegro que por lo menos no esté con él. ¿A qué residencia la han enviado? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Ahora vete. Y ten cuidado. ¿Cómo me has encontrado? No creas ni una sola palabra de lo que te dice esa loca. Es una mentirosa. ¿Cómo perdió Sana a su bebé? Fue un accidente. No te dije nada porque no quería que pensaras que había sido culpa mía o algo así. La gente veía con muy malos ojos nuestra relación. Pero cuando tú llegaste, nos mirabas con ojos limpios, a Sara, a mí. Eso me ayudaba. Por eso no te dije nada. Sé que no te merezco. Intentaré ser mejor. Te lo prometo. Es un segundo. ¿Quieres algo? ¿Tienes hambre? No, me voy mejor a la cama. Te preparo un vaso de leche caliente. Es Marta. ¿No vas a contestar? No. No, mejor la llamo mañana, que ya es tarde. Nieves, soy Ana. Que te llame, que trabajo en casa de Agustín y Sara. Ay, sí, le acabo de devolver la llamada. Te llamaba porque bueno, yo me enteré de que Sara pasó por un periodo de depresión y que por eso te despidió, pero lo que querría saber es por qué... ¿Sara? No, fue el señor quien me votó. ¿Agustín? Así es. ¿Por qué te despidió? Pues a él nunca le gustó que yo estuviese allá. Era ella la que insistía en que me necesitaban en la casa, hasta que la señora se quedó en cama y
poco tiempo él me dijo que... ¿Qué? ¿Qué te dijo? Yo hoy justo estaba hablando con la madre de Sara y me ha contado cosas de Agustín que... No sé, yo es que ya no sé a quién creer. ¿Nieves? Mire, disculpe, yo no quiero líos. Mi situación es bastante complicada. ¿Usted me entiende? Sí, sí. Yo te entiendo, pero es que yo estoy pasando por cosas que... Lo sé. Yo en esa casa viví cosas muy extrañas. Me imagino que usted también. Sí. Sí, desde que estoy aquí no dejan de pasarme cosas. Y yo al principio pensaba que era Sara, que quería echarme, pero es que... No, Sara lo que desea es comunicarse con usted. Ya lo intentó conmigo, pero no tuvimos tiempo. Yo le diría que no luchase contra Sara. Déjese guiar. No se resista. Ella lo único que quiere es hablar con usted. ¿Todavía no te has cambiado? No. Agustín. Es que no me encuentro bien. Es que ha dado una patada antes. Y yo creo que ahora está durmiendo. ¿Quieres probar mañana a ver si lo notas? Claro. Descansa. Me voy a trabajar un rato. Vale. Te guardo esto.
voy a dejarte aquí. Ana. Deja que me vaya. ¿Irte? ¿A dónde? Me vuelvo a mi casa. ¿A tu casa? Ana, tú misma dijiste que no estabas bien. ¿Quieres que volvamos a hablar con el médico? No, me voy. Ana, no puedes irte. No vas a alejarme de mi hijo. ¿No ves que también vas a hacer daño a nuestro hijo? Ana, vuelve a casa. No me obligues a hacer algo de lo que me pueda arrepentir. Como lo que le hiciste a Sara. Agustín, eres tú el que no está bien. Te he dicho que vuelvas a casa. Sal. Abre. Ana, escúchame de verdad. No estoy enfadado, te lo prometo. Vamos a hablarlo. Ana, ¿me oyes? Ana. Ana, ábreme. Ana, abre. Ana. Ana. Ana, te he dicho que abras. Ahora sí te escucho. Te escucho. Ana, ábreme. Te he dicho que abras.
Sofía. Como su abuela.